Buenas tardes y bienvenidos a la clase número 4 ya de la asignatura de Economía de la Salud. Hoy Gracias. continuaremos tocando el tema sobre los mercados de salud. Quería saber si tienen alguna duda, algo sobre el proyecto integrador o lo que sea, para que lo resolvamos antes de iniciar. Sí, Henry. Hola, doctor, buenas tardes. Una consulta. Fíjese que yo le comenté en el foro referente que teníamos una duda con el grupo. Si la tarea iba a ser relacionada a la anterior, por ejemplo, nosotros habíamos elegido dengue y cambio. No, espérame, mira, se me atravesaron las materias. Es lo de salud en el país, ¿verdad? Los problemas de salud. Ujú. Pero la duda era si lo íbamos a escoger en base a alguna institución para sacar los datos o siempre nos íbamos a darle continuidad al tema anterior. Fíjese que realmente si lo hacen de una institución de salud, se les van a facilitar las cosas porque es por decirles algo, es un lugar cerrado. Entonces, donde ya se pueden tener costos, se pueden tener todos los datos sobre la producción, los datos físicos del lugar para hacer un cálculo de costos, sí es mucho más fácil si lo hacen de una institución de salud y no necesariamente tiene que ser la institución completa. Por ejemplo, si hacen en un hospital, entonces podrían no necesariamente sacar todos los costos del hospital como tal, sino que de hecho se pudiera hacer como más específico sobre un área específica que ustedes decidan. Sí se puede. Aunque se puede sacar de cualquier tecnología, llámese programa, llámese hospital, llámese algún proyecto en salud, o sea, se puede hacer de cualquier rubro. Ok, doctor, sí, porque le consultaba porque nuestro tema era crisis económica y salud, pero lo habíamos abarcado desde lo nacional a lo internacional también, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, pero ahí en ese caso se va a hacer muy grande el estudio y probablemente quizás no se pueda abarcar en las 10, bueno, ya no son 10, sino que las 6 semanas que quedan. Ok, doctor, está bien, entonces vamos a elegir una institución. Puede ser un área específica, ¿verdad? No puede ser de toda la institución. Exacto, ajá, sí es lo que yo les decía, para que se les facilite y hagan Ok, bien el ejercicio. muchas gracias, doctor. Ok, de hecho, la tarea 2 creo que ya están subidas todas las notas. La tarea 3 eh, se la voy a calificar y les voy a hacer comentarios sobre esto y que espero tenerlos listos a más tardar el martes. Porque, de hecho, para esta semana no les he colocado ninguna tarea porque de acuerdo a esas observaciones que les voy a poner, se les voy a retroalimentar a cada uno de los grupos, quiero que empiecen a trabajar ya sobre lo que falta, que ya sería sobre el tema que han elegido, un rubro económico ya directo, empezar a trabajar la problemática, tal vez los objetivos, la justificación ya bien planteada, tal vez la introducción, o sea, para darles tiempo de que empiecen a trabajar sobre eso, porque esa tarea va a ser el final de todo lo que es esta unidad didáctica, que ya sería la entrega en la semana 5, al final de la semana 5, que con eso terminaríamos ya las primeras 2 unidades. Sí, Margarita. Sí, con respecto, ya explicó usted, ¿verdad? Que nos va a entregar todas las sugerencias y la retroalimentación este martes, pero yo todavía tengo mis dudas porque nosotros habíamos escogido sobre el expediente electrónico. Ujú, Solo tenemos, hay un marco nacional donde se habla del presupuesto referente hacia el expediente electrónico, pero cuando usted menciona una unidad, específicamente una zona geográfica, entonces nos tendríamos que limitar, por ejemplo, a una unidad de salud. Esa es la duda que ajá, yo no, tengo, sí. sí, fíjese que
Usted me está hablando de algo bien interesante y que de hecho puede servir para hacer el ejercicio. Estamos hablando de tecnología médica que no ha sido, o sea, por ejemplo, que ahorita está en implementación, pero está en fase de implementación. O sea, no es una tecnología que ya esté implementada. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, un hospital privado que antes no, en su cartera de portafolio de servicios, no ofrecían resonancia magnética y que de repente consiguieron el aparato de resonancia magnética y hoy dentro del portafolio de servicios ya se dedican a dar el servicio de resonancia magnética. O sea, ahí estamos hablando de que era una institución que no contaba con el servicio y hoy ya cuenta con el servicio. Entonces ya tenemos el servicio en sí ya funcionando al 100%. No sé si me doy a entender. Porque el expediente electrónico es algo que va a ser algo a nivel nacional, pero que todavía está en fase de implementación. ¿Sí? Entonces, se puede estudiar, sí. De hecho, pudieran sacar, por ejemplo, podría ser un estudio bonito porque podrían sacar cuánto es lo que de acuerdo, solo se describiría la fase en la que van, lo que tienen proyectado llegar a ser, o sea, en pocas palabras, hacer un expediente electrónico que cubra el 100% de todo el país, pero que ahorita se va por el 50%, por decir un número. Entonces, ahí pueden sacar los costos de implementación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le costó a la institución implementar este proyecto? O sea, ahí incluirían los costes de capacitación al personal, los costes en computadoras, los costes en redes, los costes en el mantenimiento de los sistemas. O sea, todos esos costos ya están hechos, ¿sí? Que se tiene planificado que puede ser que a medida vayan eh, uniéndose más unidades, por decirle algo, más hospitales, más, o sea, se vaya diversificando en todo el país, puede ser que eso suba de precio, pero ya sería el costo del desarrollo y mantenimiento. Entonces ustedes lo podrían limitar a solo los costos de implementación, por ejemplo. Y ya de ahí en las conclusiones se podría poner que los costos fueron estos, que tienen proyectado hacer esto y que hasta el momento de finalizar el estudio van por este lugar, pues. Sí, pero sí se puede y de hecho sería un estudio bastante interesante. Ujú. Sí, Fátima, tiene la palabra. Doctor, yo tengo, bueno, no sé si yo es que estoy confundida o he entendido mal. Eh, entonces vamos a hacer un estudio de una institución, que sería el trabajo integrador, y el de una problemática económica para la quinta semana. No, es uno solo. Es que, Es uno solo. sí, o sea, todo el trabajo integrador se va a ir desarrollando a lo largo de todas las 10 semanas. Ujú. Entonces, ahorita lo que voy a calificarles y les voy a retroalimentar solo es el inicio, o sea, solo es para ver qué es lo que más le llama la atención, ¿sí? Y ya Sí, una vez, mi duda es porque nosotros habíamos elegido básicamente como problemática de economía, el impacto económico de las enfermedades crónicas en El Salvador, ujú, pero basándonos en lo de la regulación que se hizo por parte de la DNM con lo de los precios y la oferta de los medicamentos. Entonces, no sé si vamos bien encaminados o qué nos eh, sugiere usted, porque nos íbamos a basar en los en la información medicamentos. que hay tanto del ministerio como gobernación y déjeme ver, de la Defensoría del Consumidor. Ujú, Y hay un listado por parte de la DNM que es de los medicamentos, básicamente. Entonces íbamos a tomar las dos más grandes, que sería la diabetes y la hipertensión. Ujú. Vale, todo estudio económico lleva siempre una perspectiva. O sea, esa es la perspectiva desde donde se va a realizar el estudio. Por ejemplo, en el caso de hipertensión o diabetes,
puede tener la perspectiva del financiador, que es el que presta el dinero para que se ejecute el programa. Por ejemplo, pongámosle programa de clínicas metabólicas y ahí es donde ven solo hipertensión y diabetes. Entonces, ese sería el punto de vista del financiador. El otro punto es del ejecutor prácticamente, o sea, es el proveedor de servicios de salud. Ya sería el punto de vista desde el hospital, por ejemplo, de donde ustedes harían un estudio, por ejemplo, de Zacate. ¿Ve? Entonces, ese sería el punto de vista de ahí. Y el otro es la perspectiva del consumidor, o sea, la perspectiva del paciente. Y la otra es la social. La social abarca las cuatro. O sea, ahí abarcaríamos todo, desde el financiador, Nosotros, el ajá, otro y todos. Ujú. ok, nosotros lo habíamos tomado desde lo del consumidor, o sea, los pacientes que básicamente o toman la opción de llevar su tratamiento en lo particular o aquellos que no tienen acceso a salud pública, digámoslo así, ¿verdad? Mm, Pacientes con difícil acceso. Entonces, así lo habíamos tomado. mm. Es la perspectiva del paciente. Mm, Ahí sí se puede hacer, pero implicaría bastante trabajo de parte de ustedes, porque cuando nosotros en economía nos referimos a un estudio desde el punto de vista del consumidor o del paciente, tendríamos que involucrar muchos costos que les van a ser bien difícil sacar a ustedes. Por ejemplo, el costo del tiempo invertido en consulta, el tiempo que el paciente dedica a buscar, por ejemplo, un medicamento, que por ejemplo no tiene acceso a la salud porque no hay unidades de salud cerca, entonces tiene que recurrir a clínicas privadas. Entonces, de las clínicas privadas, el tiempo que le involucra a él en ir a buscar ese medicamento. Otro tiempo, sí, el problema sería aquí con los tiempos, porque y con los elementos intangibles, por ejemplo, elementos intangibles serían la angustia, el dolor, el sufrimiento del paciente. O sea, se tendrían que involucrar en ese rango, porque así como me lo menciona usted, también se podría enfocar solo a los precios, porque ustedes lo que van a hacer es como un desglose de precios en el mercado, tanto de la Dirección Nacional de Medicamentos, la regulación que hubo. Entonces, por ahí podría andar el estudio para que les sea más fácil y no visto desde el punto de hecho, entre las conclusiones sí va a salir lo que usted me menciona del gasto de bolsillo del paciente, o sea, todo eso sí se va a incluir, pero como a manera de conclusión. Pero el punto de vista del estudio sí podría enfocarlo así, como a precios. Ajá. Precios desde el punto de vista de siempre prácticamente del paciente, pero visto desde otro punto de vista, no directamente del paciente como tal. Ujú. Sí, Ronald. Yo soy compañero de la doctora Ujú. y pues, doctor, prácticamente ese es el enfoque que se le quería dar más que todo en cuanto al precio, del costo del medicamento. Ujú, 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 Porque si nos ponemos a poner el costo en sí, o sea, es igual, o sea, incluso habría que incluir lo que son las complicaciones de las enfermedades, ujú, que eso también genera costo. ujú, Entonces, no, según el enfoque que veo que sí se le queríamos dar, es más que todo lo que es el costo, o sea, el valor del medicamento, ujú. ¿verdad? ¿Cuánto económicamente es el costo total, prácticamente? Ujú. Sí, de hecho sí, porque también cuando se hace desde el punto de vista del paciente, cualquier estudio, de hecho, involucra bastante tiempo porque tendrían que ir a sacar todos esos datos y la única manera de sacar datos de pacientes es involucrándose directamente con los pacientes y empezar a hacer tipo encuestas de disponibilidad a pagar y encuestas de varios tipos y pasadas en momentos clave, o sea, sí, es un estudio bastante más complicado. Sí, Zulmi, la vacuna sí sería, es un buen tema.
Sí, yo les voy a enviar a cada uno, por eso es que quiero mandárselo ya por escrito para que lo podamos ir encaminando. De hecho, para este ejercicio, si lo quieren enfocar de una manera bonita y que es bonito el ejercicio, lo podrían enfocar a costos de cualquier tecnología. Puede ser un programa, por ejemplo, el programa de vacunas, puede ser un hospital, puede ser un área directamente de un hospital, puede ser X política pública, o sea, sí se puede, y se puede, lo pueden enfocar directamente como, como un enfoque en costos, así como estaba hablando el doctor. Sí, Judith. Hola, doctor, buenas tardes. Vale, mire, fíjese que ahí me surge una pregunta. En bienestar magisterial, en la parte de la gerencia técnica de servicios de salud, se tiene la contratación y convenios con hospitales nacionales, contratación de hospitales privados y especialistas Ujú. y subespecialistas. Entonces, a los costos, ¿se puede abordar eso o tendría que ser el costo de las otras gerencias que es la de los policlínicos, que se enfoca a personales y todo eso? O Este, sea, ahí sí o es diferente el costo que usted desea que nos enfoquemos. ahí va a depender de qué es lo que quieren estudiar ahí, porque, por ejemplo, bienestar magisterial presta servicios de varias especialidades. Entonces, habría que, como, no sé qué querrían investigar sobre bienestar magisterial, por ejemplo, la atención a una enfermedad particular o la atención como bienestar magisterial en sí. La atención como bienestar en sí. Mm. Y tienen acceso a todos esos datos. Sí, porque de hecho, yo renuncié hace poco y yo estaba en la gerencia técnica administrativa, estaba a la par del gerente. Entonces, todos esos planes y todo lo tenía que ver en parte yo. Ujú. Así que sí tengo la mayoría de la información, Porque sí la tengo, en de ese los caso, montos ejecutados. eh, que lo querría enfocar como eh, la atención de bienestar magisterial como tal, porque antes yo me acuerdo que bienestar magisterial trabajaba solo con compra de servicios. En cambio ahora ya tiene médicos contratados. De hecho, hizo como policlínico de bienestar magisterial y todo eso. Entonces, pero hay cierta parte de que se les sale y siempre hacen compra de servicios. Entonces, le entiendo que quiere hacer como una separación de qué es lo que más le genera costos, si mantener siempre los policlínicos o seguir comprando los servicios como antes, o no sé si le entendí. Ujú. Dígame. De hecho, doctor, vaya, así como usted lo dice, BM se ha dividido. Ujú. BM tiene el área de los policlínicos y en los policlínicos tiene, no todos los policlínicos, sino los policlínicos de mayor afluencia, tiene ginecólogo, cirujano, como tienen ahora el centro de hemodiálisis, tienen nefrólogo, etcétera. Pero, como bien dice usted, ha incrementado la demanda de los docentes, entonces los contratos de servicios de médicos especialistas y subespecialistas es lo que genera más costo de Ujú. todo DM. De hecho, el presupuesto anual, la gerencia técnica es quien más costo lleva porque tiene que pagar los servicios hospitales nacionales, los servicios hospitales privados, los especialistas, los subespecialistas, laboratorios, cualquier jornada oftalmológica. Entonces, como ha ido incrementando la demanda, así ha sido la necesidad. Pero no sé, ahí sí puedo inclinarme a que por la situación oferta-demanda de la gerencia técnica o tengo que buscarlo como la gerencia de establecimientos institucionales. Eso es lo que yo les decía del enfoque, porque aquí en ese tipo de estudio tendría que ser el enfoque
puramente del que está financiando. O sea, tendría que ser el enfoque del financiador de los servicios de salud. Entonces, lo que se puede, porque se puede, hacer como un estudio sobre costos de policlínicos y costo de compra de servicios. Y al final hacer como una comparación de qué le conviene más al instituto como instituto. Si construir, construir otros policlínicos con gente contratada o seguir comprando servicios. ¿Sí? Entonces lo hago así como, más que todo dentro de la subdirección se ven esos temas. Ujú. Entonces, tendría que ser como el anclaje de las dos gerencias para ver Sí, esa situación que se pero me propone. por eso le preguntaba a usted si tiene acceso a los datos, porque, por ejemplo, para hacer un tipo de este estudio, acuérdese que lo estamos haciendo, lo haríamos desde el punto de vista de arriba, o sea, desde el punto de vista del que va a financiar. Entonces, tendría que tener los datos específicos de cuántos son los costos, gastos de cada uno de los policlínicos. O sea, los tiene que tener ya, porque, o sea, si no sería un estudio global y de mucho, muchísimo tiempo, porque tendría que ir a estudiar todos y cada uno y sacarle los costes a todos y cada uno de los policlínicos que están. Porque el único dato que no va a variar, por decirle algo, va a ser la compra de servicios. Porque la compra de servicios puede ser que tengan un estándar. Por ejemplo, que un nefrólogo al Instituto de Salvadoreño le cueste X por hora contratada, por decirle algo, pero ya es un estándar, ya lo tienen ahí. O sea, no, ahí no va a ser independientemente de la locación, porque lo mismo que le van a pagar el nefrólogo que está en Sonsonate, lo mismo le van a pagar el de Santana, el de San Salvador, o sea, es lo mismo, porque va como estandarizado. Entonces ahí solo sería un estudio como del volumen de lo que los pacientes están demandando, el volumen de la población que van a atender, y ya tienen ese dato de acá, pero solo tienen este lado, ya falta el otro. Entonces, el otro ya sería como hacer una media, como una media de todos los policlínicos que ya están instalados. Por eso le decía yo que tendría que ya tener ese dato de todos los policlínicos ya instalados, porque si no, tendríamos que hacer un estudio por cada uno de todos los policlínicos. Y no nos da creo que no nos daría tiempo para estudiar todos y cada uno de todos los policlínicos que ya están instalados. Tendría que tener esos datos. Ok, gracias, doctor. Ujú. Solo hay que asegurarse de eso, si ya están los datos. Porque si no, también podrían enfocar el estudio a los costos de un solo policlínico. O sea, si no existieran, porque no sé si lo tendrán a la mano, y si no lo tienen a la mano, podrían enfocarse en uno solo y sacar los costes reales de ese policlínico, y lo pueden mezclar con la compra de servicios también, porque ese mismo policlínico también compra servicios. O sea, no todo lo va a resolver el mismo policlínico. Siempre, por A o B razón, algún paciente siempre va a terminar siendo compra de servicios en otro lado. También se podría hacer para mezclar las dos, solo que ya no tan global, o sea, ya no tan grande. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ok. La clase de ahora, más que todo, yo lo que quiero es que solventar dudas que hayan quedado, porque sobre lo que es la teoría económica de mercado, tanto la clase anterior, que fue de introducción, esta y la otra también van a ir enfocadas siempre en el mismo rubro. Voy a irles compartiendo pantalla acá, y si les surge alguna duda, eso es lo que quiero realmente ahora, o sea, solventarle todas las dudas que puedan tener acá, porque todo esto de la oferta y la demanda de servicios de salud es uno de los puntos económicos bastante fuertes. Entre
En la clase anterior comenzamos a hablar sobre la oferta y la demanda, pero ya enfocada en servicios de salud. Esto lo que hace es determinar la estructura del mercado, porque en lo que es el mercado de salud siempre van a haber oferentes, siempre van a haber demandantes. Yo les puse acá como las características de esto, que siempre al final van a ser todas las herramientas específicas para poder realizar un análisis económico, que es lo que prácticamente va a ser el ejercicio que van a hacer en el proyecto integrador. Y que en sí, la oferta y demanda de todo lo que es los servicios de salud no se basan en el sistema tradicional de mercado. O sea, lo que estábamos hablando la vez pasada y que lo vamos a tocar más a fondo en la próxima clase, todos esos criterios de leyes puras de oferta y demanda, no mucho se cumplen aquí en el sector de salud. Entonces, ¿qué es la oferta dentro de qué es la oferta en sí? La oferta es, en el mercado tradicional, es el número de unidades que los vendedores están dispuestos a vender a un precio determinado. Y en salud es el conjunto de servicios disponibles de los que va a utilizar la población, ya sea de forma gratuita o mediante la cantidad de un pago, que de hecho la gratuidad en servicios de salud es un elemento debatible porque al final nada es gratis, ¿verdad? O sea como sea, cuando el Ministerio de Salud proporciona atención a una persona, aunque no pague nada, pero se ha pagado siempre, porque si la población siempre ha pagado impuestos y como sea, siempre ha generado gasto, ¿verdad? La demanda es el número de unidades de un determinado bien que los consumidores están dispuestos a adquirir en un periodo de tiempo y según ciertas características, como el precio, la calidad, la cantidad de los ingresos. De todo eso va a depender la demanda. Y la demanda en salud es lo que el paciente quiere y está dispuesto a pagar un precio. Y esto de pagar un precio en economía no siempre significa dinero. O sea, eso sí que quiero que les quede claro, porque si volvemos al ejemplo, un paciente que va a ir a buscar salud y no paga porque es una institución pública, pero siempre da algo por ir ahí. O sea, siempre tuvo que invertir en pasaje, tiene que invertir en tiempo, tiene que invertir la calidad con que fue atendido, las expectativas que él buscaba, o sea, siempre hay un precio, aunque precio en economía no significa que sea directamente monetario, ¿no? Y la demanda en salud puede ser pública o puede ser privada y siempre va a ir enfocada a tratar de cubrir las necesidades de la población. Siempre va a ir tomando en cuenta la localización, o sea, ya geográfica, si es urbano o rural, la densidad poblacional, el crecimiento poblacional, la situación económica, el nivel de salud, el patrón de uso de los servicios. Ahora, ¿saben la diferencia entre densidad poblacional y crecimiento poblacional? ¿Alguien que quiera aportar? El, el crecimiento poblacional, esto es como un dato para que lo sepan, el crecimiento poblacional solo es el cambio de la población, o sea, cómo ha cambiado la población en cierto periodo de tiempo y nada más. Eso es el crecimiento. O sea, el crecimiento, si ha habido crecimiento, ha habido decrecimiento, estamos hablando de cuánta población en un área determinada ha variado, nada más. En cambio, la densidad poblacional habla sobre lo mismo. O sea, a veces se le dice también población relativa, que es el número de habitantes
en cada territorio, pero de acuerdo a lo que mide ese territorio. Por lo general es en kilómetro cuadrado, entonces esa es la diferencia entre la densidad poblacional y el crecimiento poblacional. Cuando les hablen de densidad poblacional en cualquier estudio que ustedes vean, están hablando de qué tanta población hay de acuerdo a los kilómetros cuadrados que mide la región de la cual están hablando. Y aquí, ¿quiénes son los demandantes de salud? Obviamente son todos los pacientes, ¿verdad? O sea, todas las personas que demanden una atención en salud. Entonces, yo les ponía acá que la salud y la economía van a constituir siempre un binomio activo, por lo mismo que veníamos hablando anteriormente, que siempre en el sistema, toda atención o toda política o todo proyecto que se ejecute en salud, siempre va a tener una implicación económica porque siempre van a tener necesidades, o sea, siempre va a haber financiamiento, siempre va a haber producción, distribución, consumo de bienes y servicios, y todos se van a ir enfocando a que satisfacer la necesidad de la población en base a criterios de equidad, justicia, eficiencia, eficacia, libertad, ¿ya? Pero siempre, por eso se llama un binomio activo, porque si toda acción que se haga dentro del sector salud va a impactar en la economía del país. Por lo que estuvimos hablando la vez pasada, que una población si se mantiene sana es económicamente viable porque eso mismo se va a devolver en crecimiento económico del país. O sea, una población enferma, lejos de producir más, o sea, va a demandar más en salud y al final de cuentas no, eso no le conviene porque entonces el crecimiento económico del país no se va a ejecutar. Este, quería saber si tienen la, el concepto claro entre eficiencia y eficacia. ¿Alguien que quiera aportar acá? Entre eficiencia y eficacia. Sí, Margarita. La eficacia se trata sobre todo de trabajar, optimizar los recursos que se tienen para los objetivos que se requieren y la eficiencia es hacer esos objetivos con la calidad que se requiere. Ujú. Sí, exacto. O sea, eficiencia, si lo ven desde un punto de vista simple, y eso lo pueden aplicar a cualquier cosa de cualquier objetivo. Sí, dígame, Magdalena. Es que eficiencia en como una forma simple se entiende que es la capacidad de lograr un objetivo o un resultado y esa es la eficacia y la eficiencia implica alcanzar ese objetivo o resultado. Ujú. O sea, la Sí, eficacia es la capacidad con la que se logra, ¿verdad?, el objetivo y la eficiencia es el alcanzar ese objetivo o ese resultado. exacto. Sí, Xiomara. Eh, Perdón, es que para la eficacia es el alcanzar los objetivos establecidos y la eficiencia tiene que ver con los recursos disponibles para alcanzarlo. Esa es la diferencia, que en la eficiencia mide recursos y la eficacia el cumplimiento. Exacto. Sí, de hecho, a mí me gusta poner ejemplos simples eh, para que no se les olvide. Eficacia tiene que ver en lograr el objetivo que se habían propuesto. Simple, o sea, así. Y la eficiencia es lograr el objetivo utilizando de la mejor manera posible todos los recursos que le dieron para lograr ese objetivo. O sea, esa es la diferencia. Y un ejemplo simple, póngale que para pintar una pared le dan 2 cubetas de, o 3 cubetas de pintura. Usted, el objetivo es pintar la pared. Entonces viene alguien y dice, y le han dado tiempo, que entre menos de tarde mejor. Entonces viene alguien y agarra los galones
y solo los agarra y los tira así contra la pared. Claro, la pintó y la pintó en 10 minutos, pero gastó todo, los 3 galones, hasta le hizo falta quizás para logró llegar al objetivo, sí, pero se gastó hasta más de la cuenta, ¿me entiendes? En cambio, en la eficiencia, no. O sea, la eficiencia trata de utilizar los 3 galoncitos que le habían dado para pintar la pared de la mejor manera posible y tratando de optimizar los recursos para tratar de que, si es posible, no gastarlo y siempre llegar a la meta, pero siempre utilizando de la mejor forma los recursos que le han dado. Esa es la diferencia en sí entre eficiencia y eficacia, porque en en economía es bastante importante saber la diferencia entre eficiencia y eficacia, porque la mayoría de estudios, y anda, como lo vamos a ver más adelante, en los análisis económicos que vamos a ver de costo-beneficio, costo-efectividad, costo, minimización de costos, de todos los análisis económicos que vamos a tocar, todos van a estar hablando sobre eficacia y eficiencia, porque la mayoría, por ejemplo, si nos ponemos a hacer un estudio sobre análisis de coste-efectividad de ciertos fármacos, entonces tenemos que 3 fármacos están hechos para combatir la hipertensión arterial. Entonces, la mayoría y estamos ante un escenario donde tenemos 2 medicamentos que ya están en el mercado, ¿verdad? Y tenemos uno más que se quiere meter. Entonces, estamos ante el dilema si agarramos ese que se quiere meter. Entonces, ese es un medicamento que, por ejemplo, acaba de comenzar. No tiene datos de eficiencia porque no sabemos cómo va a actuar dentro de la población. Y los laboratorios, por lo general, solo les van a dar datos de eficacia, porque la eficacia por lo general la sacan dentro de un terreno controlado, con estudios lineales, por ejemplo, y al final de esos estudios solo les van a dar datos de eficacia. Entonces no van a tener datos de eficiencia, van a tener datos de eficiencia sobre los que ya están funcionando, ¿me entiendes? Entonces, ahí es cuando tenemos que tener bien claros estos dos conceptos. Eso se lo voy a enseñar más adelante, cuando ya estemos viendo en sí los estudios y los análisis económicos. Pero sí, en sí, tal y como dijeron ustedes, o sea, la eficacia es la eficacia solo es lograr el objetivo propuesto. Y la eficiencia es lograr siempre el objetivo propuesto, pero optimizando los recursos de la mejor manera posible. Entonces, eh, esto es en resumen lo que hablamos de los mercados. En sí, los mercados en los servicios de salud tienen características propias que al final lo van a convertir en un mercado imperfecto, que es lo que yo les hablaba en la clase anterior. 2 características grandes que tiene el mercado dentro de los servicios de salud y que lo hacen que no se comporte de la manera tradicional de la oferta y la demanda, donde los precios van a depender de la oferta y la demanda, es que los pacientes en sí no actúan de forma libre, soberana y racional, lo que les ponía el caso extremo de un paciente que llega a quererse quitar un miembro y obviamente no lo necesita. Y porque por lo general siempre aquí se da una relación de agente, donde el paciente lo que llega es a pedir una consulta y al final puede ser que lo que él llegaba a consultar no sea el objetivo que él buscaba. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de esto es un paciente que nos llega a la consulta y que tal vez llegaba porque quería que le dieran un lunar en la cara. Y el lunar resulta que no es un lunar tal vez, sino que bueno, es un nevo pediculado, por ejemplo, que tiene aquí en el cuello. Pero al momento de ustedes examinarlos, le sale con crisis hipertensiva porque le tomaron la presión y le salió completamente alta, o sea, está en crisis hipertensiva. Entonces, al final de toda la consulta,
se hizo más importante la crisis hipertensiva que el lunar que él llegaba a consultar. Entonces, al final, ustedes, o sea, nosotros como médicos tomamos la decisión de que ya por lo que él llegaba a consultar pierde importancia y se vuelve más importante lo que nosotros descubrimos. Entonces, creen que el paciente tiene libre y soberana y racional intención de qué es lo que él llega a buscar. Obviamente no, porque depende de la condición de agente que nosotros les ponemos, ¿verdad? Y esto es lo que yo les hablaba, no siempre maximizan su utilidad. Eso se refiere lo que estamos hablando de que el paciente llega a querer buscar un objetivo que él llegaba por eso y al final no termina no yéndose con eso. ¿Ah? Entonces, por eso es que en el mercado de salud no tiene las características de un mercado tradicional. Entonces, ¿para qué es bueno estimar la demanda, el comportamiento de los sistemas de salud? Para la planificación de programas, para hacer presupuestos, para estimar las cuentas nacionales en salud, que es del PIB, que estábamos hablando la vez pasada. Y aquí yo les puse un cuadro donde están las necesidades sentidas y las no sentidas. De las sentidas, se dividen en que si requieren o no requieren atención médica y todo esto va a depender de las características propias del individuo y de las características de la oferta, que al final se van a traducir en demanda. Y ya una vez se quiera, mediante la atención médica, tratar de solventar esta demanda, entonces vamos a tener necesidades, si de verdad las necesidades fueron satisfechas, o si las necesidades fueron insatisfechas, o si hay necesidades sobresatisfechas. No sé si tienen alguna pregunta acá. El mercado de salud, lo que quería que entendieran acá y que se lo lleven es que es uno de los mercados más imperfectos que existe, ¿verdad? De hecho, puede ser probable que este es el más imperfecto, por lo mismo, porque no se dan las características propias del mercado. Una de las cuestiones que hace esto es la información asimétrica. Asimétrica en los mercados perfectos. eh, el comprador y el vendedor tienen exactamente la misma información sobre el producto que se está vendiendo, porque alguien lo quiere vender y alguien lo quiere comprar. Ninguno de los dos oculta información. En cambio, en el mercado de salud no se da eso. O sea, de hecho, puede que el paciente les esté ocultando información y ustedes no sepan. Y no solo así, o sea, pónganle que también nosotros como médicos y damos consulta y de repente estamos pensando que uno de los medicamentos que nosotros estamos recetando, o sea, nos han dado toda la información necesaria para ese mismo medicamento y puede ser que los estudios con los que hayan hecho para ese medicamento hayan sido errados. O los mismos laboratorios que hacen el medicamento o cierta tecnología médica también a nosotros nos hayan ocultado información. O sea, nosotros mismos no estamos completos de que haya una información asimétrica. No sé si me doy a entender ahí en ese punto. O sea, la información asimétrica viene tanto de los laboratorios, de las productoras para nosotros y de nosotros también para el paciente. Y también se da el caso contrario del paciente para nosotros. O esto suele ocurrir bastante, por ejemplo, en las aseguradoras. En las aseguradoras donde el mismo paciente, obviamente, para que le den un seguro, a veces oculta información. ¿Sí? O, o también se da el riesgo de, por eso habla aquí sobre necesidades sobresatisfechas, porque en el mercado de los seguros, por ejemplo, usted está pagando $70 por un seguro, que al final de cuentas lo está pagando mensual y no lo ocupa. Entonces llega un momento en que dice, bueno, estoy pagando $70 por este seguro que yo no lo estoy ocupando. Entonces, no ocupémoslo. Entonces, empieza a hacer como un sobreuso de ese seguro solo porque usted lo está pagando y no lo está ocupando. Entonces, y ahí se vuelve una necesidad sobre satisfecha que en economía le llamamos riesgo moral, abuso o riesgo moral. ¿Qué es eso?
el sobreuso de algún tipo de tecnología de médica solo por el hecho de que está ahí. Y la selección adversa es lo contrario, el ocultar información solo por obtención de cierto beneficio, ¿verdad? Y el mismo paciente a veces ya lo sabe, pues que si digo por ejemplo, si digo que tengo tal cosa, entonces ya no me van a mandar este examen, por ejemplo. Ya, o sea, siempre no existe la misma información. Eso se llama, eso se llama, económicamente le llamamos incertidumbre en la información. La información asimétrica que ya la hablamos, que hay insuficiencia de la racionalidad individual por lo mismo, porque el paciente no puede tomar sus propias decisiones. También otro fallo de mercado que se da dentro de salud es las externalidades. Las externalidades es cuando sobrepasa al individuo y puede ser que reciban eh, riesgos los demás sin haber tenido que pagar por el precio. Por ejemplo, en la producción de cierto medicamento, en una producción de gasolina, petróleo o lo que sea, una fábrica produce mucha contaminación. Y el producto que está sacando es beneficioso porque póngale que es la vacuna del SIDA. ¿Verdad? Van a sacar la vacuna del SIDA, sí, pero ¿a qué costo? O sea, van a destruir todo el ambiente. Entonces, la destrucción del ambiente se convierte en una externalidad negativa porque a costo de que produjeron algo que era beneficioso para la población, destruyeron el medio ambiente. Esa es externalidad eh, negativa, pero también puede haber una externalidad positiva. Una externalidad positiva, un ejemplo común, las vacunas. ¿Ya? Por ejemplo, si en el caso de la vacunación de una enfermedad X, le podríamos poner el COVID, por ejemplo. Cuando se logró la inmunización total de la población, ya sea por vacuna o porque le dio, entonces todas las personas que decidieron vacunarse le generaron a todos los demás de la población una externalidad positiva. Porque como estas personas ya estaban vacunadas contra la enfermedad, puede ser que esta persona ya no les dé la enfermedad y porque ya no les da la enfermedad, entonces ya no la contagian a los demás. Entonces, de manera indirecta, toda la población se benefició de la toma de decisión de que alguien puso su brazo y se sacrificó por recibir la vacuna. Esas son las externalidades. En economía se llaman externalidades. Externalidades positivas y externalidades negativas. Seguimos. La oferta en salud. El objetivo de esto es la producción de servicios de salud. Esto está claro. Se combinan siempre recursos humanos y materiales. Y en la oferta de salud, siempre, siempre, siempre vamos consiste en el conjunto de los establecimientos de salud que a nivel nacional van a prestar su servicio, ya sea en cuanto a su localización geográfica, el portafolio de servicios, el tamaño, la calidad con la que atiendan. Y los oferentes de servicios de salud siempre es independiente. La oferta de los servicios de salud siempre va a actuar de manera independiente de la demanda de los consumidores. Aquí lo que quiero que entiendan es que por eso es que no funciona igual. O sea, para explicarles sencillamente esto, es si la- mm, el- lo picó una víbora de cascabel. Entonces, el gobierno, o sea, sí está obligado a tener el suero contra esa picadura. Y eso va a ser independiente si en algún punto lo ocupó o no lo ocupó. Es otro, por ejemplo, ese sería un ejemplo. Por eso es que se dice que la oferta en servicios de salud
actúa de manera independiente de la demanda de los consumidores. O sea, no es como el mercado tradicional, que en el mercado tradicional es algo sencillo. Si algo no se va a vender, mejor no se produce, porque no se va a vender, así de sencillo. En cambio, eso es en el mercado tradicional. Por eso es que aquí en todo lo que les he puesto acá, les he puesto todos los puntos claves de por qué el mercado en salud no es un mercado tradicional. Eh, si nos ponemos el caso de la picadura de víbora, entonces tiene que tener los antídotos, aunque al final de cuentas se venzan. Y lo mismo sucedería que en varias unidades de salud o en los hospitales, de repente tienen varios tratamientos antirretrovirales para indicación rápida, por si de repente hay un accidente laboral y una persona se pincha el dedo de una persona que está infectada de VIH, entonces se vuelve urgente que en ese momento tome los antirretrovirales porque se acaba de pinchar el dedo como accidente laboral y proveniente de una persona que estaba infectada de VIH. Entonces, necesitan tener a la mano los antirretrovirales para hacer el inicio rápido del tratamiento, ¿eh? Entonces, eso va a ser independiente si al final de todo el año, por decirles algo, se le vencieron y nunca los ocuparon. ¿Sí? Entonces, eso sí que quería que les quedara claro y que lo mismo, son los consumidores los que se ajustan a la oferta de salud disponible en el mercado. Esta es otra que de parte de la oferta hace que un fallo de mercado. Por ponerles un ejemplo sencillo, si hay en un lugar remoto del país, de repente, porque es un lugar remoto y ahí solo hay 3 médicos. Hay un ortopeda, un cirujano y un pediatra. Pero de repente le sale que tienen que hacer una consulta ginecológica, por decirles algo. Entonces, debido a que no hay ginecólogo en esa zona, el paciente no se va a quedar sin consultar, o sea, ni modo, o sea, se va a ir a consultar con el ortopeda o con el pediatra, que no tienen nada que ver, pero él no se va a quedar con la duda, o sea, él va a ir a consultar. No sé si me doy a entender en este punto. O sea, en este punto es que los consumidores se van a ajustar a la oferta de salud que esté en el mercado, pues, porque no pueden hacer absolutamente nada más que ajustarse a lo que haya. Es como, por ejemplo, si ustedes entrevistan a los pacientes de repente y le preguntan que hay en las mamografías, se puede ver eso, que las mamografías tienen una cierta indicación de tal edad a tal edad. Entonces, cuando ya se sobrepasa la edad, ya después ya no les toman mamografías. Entonces, si usted le pregunta al paciente y le dice, mire, pero fíjese que yo tengo una masa, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y por qué no tiene mamografía? Es que ya no me las mandaron. Pero el paciente en sí, o sea, no busca él ir a hacérsela por su cuenta. O sea, él solo se ajusta a que si el mercado se lo ofrecía, se lo hacía. Y si ya no se lo ofrecen, pues ya no se lo hace. ¿Sí? Y aquí les había puesto un video donde se habla sobre lo que más o menos les estuve hablando ahorita. No sé si tienen alguna duda, porque esto sí quiero que les quede bien claro sobre lo que es la oferta y la demanda de los servicios de salud. Hola. Este tema lo vamos a seguir tocando porque el tema de las curvas, del equilibrio y todo eso, eso en la semana 5 lo vamos a pulir. Ok. Pero yo quería que les quede claro los conceptos así a grosso modo. ¿Sí, Margarita? Sí, no, sobre esa parte de los valores de los bienes, a mí todavía hay algunos conceptos que sí me Ujú. cuestan. Dígame, o sea.
porque cuando habla, lo que usted está explicando ahorita, yo lo puedo interpretar como cuando a uno le pasa en la clínica, ¿verdad? Que lo que le dice el paciente o lo que no le dice, o lo que yo le puedo ofertar o no. Pero de pronto hay ciertos bienes con los cuales yo quisiera tener acceso, pero no se pueden tener. Entonces, ahí, ¿cómo se puede hacer con lo de la oferta y demanda? Eso cae en demanda insatisfecha. Por ejemplo, si nos vamos a caso extremo, póngale que por A o B razón algo pasó y se fueron todos los especialistas de una especialidad X y ya no hay en el país, no hay. Y la única forma de acceder a ese servicio es yéndose del país porque aquí ya no hay. Entonces, ¿cuánto porcentaje de toda la población cree usted que se va a ir a otro país a buscar ese servicio? Casi nadie. O sea, solo los que tengan la posibilidad de irse del país para ir a buscar turismo médico a otro país. Ya los demás, ni modo, se van a quedar con la enfermedad sin haber podido consultarla de la manera que tuvieron que haberla consultado y ajustándose a lo que el mercado les estaba ofreciendo, nada más. Esa es la diferencia, porque en la salud no hay muchos bienes sustitutivos. O sea, la salud siempre genera bienes intermedios, pero no hay productos sustitutos. Por ejemplo, por ponerle en el caso de los mercados tradicionales. Espérame, yo creo que tienen activado aquí el micrófono. Ok. En los mercados tradicionales, de repente se escasea por la mantequilla, pero al final está la margarina, entonces no va a ser tan saludable cocinar con margarina, pero al sustituto de de la mantequilla, pues ni modo, pero hay un sustituto, o sea, algo que se le parezca bastante, o sea, que puede ser que no sienta mucho la diferencia, o de repente se escasea el pan normal y se pasan al pan integral. Y ya, o sea, y esa fue la solución. Porque hay bienes sustitutos, o sea, que pueden ser sustituidos uno por el otro. En cambio, en salud no. En salud, bienes sustitutos, no mucho. De hecho, eso creo que se los puse aquí en lo que sigue. Ujú. Sí. En la producción ya en sí, ya metiéndose en materia de los servicios de salud, se basan casi fundamentalmente en el capital humano. El capital humano, de hecho, siempre va a ser lo más importante de todo, no solo hablando de institución de salud, el capital humano siempre va a ser lo más importante dentro de una institución, o sea, y de más en salud. Porque si ustedes se ponen a pensar en la revolución industrial simple y sencillamente fue de que las cosas antes se hacían completamente a mano y hoy se dejaron de hacer a mano y pasaron a ser hechas en producción en serie. ¿Sí? Ahora, la salud, ¿creen que algún día va a ser producida en serie? No, no va a ser, nunca va a ser producida en serie. Por eso es que siempre el capital humano se va a volver completamente importante. Entonces, el capital humano va a ser el vínculo, por eso lo puse aquí en subrayado, que es el vínculo entre el conocimiento y la acción. ¿Mm? Y va a personificar los valores esenciales del sistema. O sea, son los que curan, atienden, alivian el dolor, o sea, mitigan riesgos. O sea, siempre el capital humano dentro de los servicios de salud va a ser el más importante. Y esto es lo que les hablaba, el sector salud siempre va a producir servicios intermedios, no finales. Para todo producto intermedio en producción sería en la producción de X producto, es todos los factores productivos que se utilizaron para que al final saliera una mesa, por decir de algo, las tablas, los clavos, todo eso eran productos intermedios, pero lo que se andaba buscando era un producto final, que era la mesa. En cambio, en salud hay muchos factores
que pueden intervenir directamente en ese bien final, porque el bien final de una atención médica es, o de una atención de salud en general, es buscar el beneficio de la población o el beneficio del paciente, ¿sí? Entonces, ni a nosotros mismos cuando recetamos una receta o le indicamos un tratamiento al paciente, estamos 100% seguros de que ese tratamiento es el correcto para ese paciente, ¿sí? Porque hay bastantes cosas, o sea, hay muchos factores intrínsecos dentro de los estilos de vida, factores genéticos, factores ambientales, factores que ustedes ni el paciente sabe, pero que van a influir en eso. O sea, no siempre es que le den un fármaco a dos pacientes con las mismas características, siempre va a pegar exactamente igual en las dos personas. Sí, entonces por eso es que en la salud siempre se habla que se producen bienes intermedios. No sé si me di a entender ahí. Sí. Y las características, de hecho, de esto ya habíamos estado hablando un poco, las características del mercado de salud. Hay 4 características fundamentales, ¿verdad? La primera es que hay una gran diferencia entre el estado de salud al que aspira un consumidor y al final la atención médica con la que se lleva, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando, que al final, ¿por qué? Porque siempre existe la relación de agente y siempre va a haber un agente que lo va a guiar por lo que realmente le conviene al paciente. Y a veces lo que le conviene al paciente no era lo que llegaba a buscar. Por eso es que son características propias de este mercado. La otra es que el sector salud presenta dificultad inherente en la medición del producto y sus costes. A eso se refiere a que hay bastantes pues, cosas que en economía se necesitaría saber y que es bien difícil saberlas. Por ejemplo, ¿cómo se mediría el dolor? O sea, no hay una regla que me diga que el dolor, o sea, uno le dice al paciente, del 1 al 10, ¿en cuánto le duele? Pero eso es subjetivo, es completamente subjetivo. O sea, ¿cómo medimos el, cuánto vale el tiempo que él ha invertido en llegar a la consulta? ¿Cuánto vale, o sea, la medición de los tiempos y los tiempos invertidos, la medición del dolor, del sufrimiento, la medición de todo eso, al final siempre van a ser datos subjetivos. Entonces, ponerle costo a eso cuesta. O sea, cuesta y sí, no va a dejar siempre de ser un dato un tanto sesgado, ¿ya? Porque en economía no es, como es una ciencia social, entonces trabaja con bastantes supuestos y bastantes proyecciones y bastantes teorías del el deber ser, pero no siempre, y de hecho en salud, no siempre el deber ser es el que al final se consigue. La otra es que, esto lo habíamos hablado, que el paciente, o sea, el consumidor no decide su tratamiento, que es lo que él iba a buscar, sino que es el médico que actúa como agente. Esto es lo que estábamos explicando. Y que los mecanismos tradicionales del mercado de salud no funcionan por 2 razones principales: por la contratación de seguros médicos con el problema de información, asimetría, riesgo moral y selección adversa. Esto es lo que les estaba hablando. Del problema de información asimétrica es lo que les decía, de que la información asimétrica es la cantidad de información veraz que tiene. Y esto es sencillo: si van a comprar un carro usado, ¿quién creen que tiene más información sobre ese carro usado? ¿El que lo va a comprar o el que lo está vendiendo? ¿Mm? O sea, es sencillo, es el que lo está vendiendo. El que le está vendiendo el carro sabe todas las cosas por lo que ese carro ha pasado, ¿sí? Y ni no se las va a decir, porque si se las dice, entonces no lo van a comprar. O sea, y de hecho, él lo está vendiendo por algo. Si el carro le funcionara al 100% y fuera completamente funcional, no lo estuviera vendiendo. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere con los problemas de información asimétrica. Riesgo moral es lo que les hablé de que si algo está subutilizado, entonces se tiende a sobreutilizarlo más de la cuenta. Y la selección adversa es que en el mercado de los seguros, el paciente decide qué información le va a dar y cuál no. Y también aquí otra puede ser la presencia de barreras de entrada impuestas por colegios de profesionales y de los exámenes que acceden. Estas son
como barreras, por ponerles un ejemplo. Antes, para sacar una especialidad, en donde sea que la fuera a sacar, en el seguro o en el MinSal, en lo nacional, les exigían que tenían que dar 3 años de servicio. Una vez ya se habían acabado los 3 años de la especialidad, 3 años tenían que siempre laborar dentro de la institución como pago a que han sacado la especialidad en esa institución, ya sea para el seguro o para el MinSal. Hoy son 6, ya no son 3. Entonces, a eso se refiere con barreras de entrada, que de repente es algo que sucede y que usted lo priva de hacer lo que usted quería hacer. Entonces, de repente alguien va a decir, no, si son 6 años lo que voy a pasar atado aquí, mejor no me meto. Y ya no se meten a hacer la especialidad. Entonces, eso lo que hace es perder un recurso, porque era un recurso que al final iba a ser un médico especialista y ya no fue un médico especialista por la barrera de entrada. Ahora, todo esto que estamos hablando al final, todos son fallos de mercado. Porque siempre y cuando un mercado se maneje de forma correcta y que al final los precios del X producto se muevan de acuerdo a lo que da la oferta y a lo que da la demanda, no necesitan intervención prácticamente económica ni del Estado, mucho menos, porque el mismo mercado va a variar los precios. O sea, si el producto que está ofreciendo el oferente no se vende, si el mismo oferente no baja los precios, nunca lo va a vender y se le va a vencer el producto y ahí lo va a tener y se le va a arruinar y nunca lo vendió. Entonces el mismo oferente va a tratar de venderlo, pues entonces lo que va a hacer es bajar los precios. ¿Sí? Entonces el consumidor al final lo va a consumir porque los precios ya bajaron. ¿Sí? Entonces el mismo mercado va a modificar los precios, pero hay cosas que al final, sea como sea, no se van a lograr modificar en el mercado y entre ellos está la salud. Por eso es eh, que yo se los puse acá, la caracterización del mercado de salud. Eh, Esta es una de las cosas por las cuales hay bastantes fallos de mercado, porque hay un alto ritmo de innovación tecnológica. Eso significa que hay bastantes cosas que en este momento tal vez son buenas, pero que más adelante de repente se vuelven obsoletas. Entonces ese continuo recambio hace que de repente disminuya la eficiencia, la eficacia y otra cosa también es los registros de propiedad y las patentes. Porque, por ejemplo, la mayoría de inversión y desarrollo de medicamentos cree que vienen de lo público o lo privado. Es una pregunta. A ver si alguien se anima. ¿La mayor inversión en medicamentos es pública o es privada? Es privada. Es privada porque si ustedes se fijan, la mayoría de innovaciones que se dan en el mundo siempre si nos vamos así cercanito a la pandemia. ¿Quiénes fabricaron las vacunas? ¿Fue algún estado? ¿Algún país? ¿No? Primero fue la empresa privada, Ujú. la farmacéutica, y después fueron algunos países. Ujú, exacto, pero siempre la innovación tecnológica por lo general se da en la inversión privada y entonces necesitan intervención del Estado, porque de repente en economía hay unas cuestiones que se llaman enfermedades olvidadas. Por ejemplo, una enfermedad allá bien rebuscada de un síndrome X que, o sea, le da a 1 en 10 millones de población. Ese tipo de enfermedades por lo general no tienen mucho rubro de donde las van a vender las farmacéuticas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las farmacéuticas no tienen ningún tipo de incentivo para desarrollar una cura para esa enfermedad
porque al final de cuentas van a invertir mucho en investigación y desarrollo y al final de cuentas el mercado es muy de nicho, o sea, es muy pequeño y no lo van a poder vender, ¿sí? Entonces, a ese tipo de enfermedades, la OMS tiene programas donde incentiva a los laboratorios que si por ejemplo, van a desarrollar la cura de esa enfermedad de X, bien rebuscada, entonces la misma OMS les va a financiar el 70% si se anima, ¿ve? Y solo el 30% lo van a invertir. Y una vez desarrollen el fármaco, tal vez normalmente la patente dura 10 años, por poner un años. Entonces ya no van a ser 10 años, sino que van a ser 30 años. ¿Sí? Entonces esos son incentivos, pero para que puedan desarrollar ese fármaco para una enfermedad bien rebuscada. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender aquí? Que para que se llegara a desarrollar, que para que se llegue a desarrollar ese fármaco para una enfermedad bien rebuscada, necesitó intervención de la OMS, porque si no intervenía la OMS no se va a fabricar. ¿Sí? Entonces, así funcionan varias cosas aquí dentro de lo que es las tecnologías médicas. Otra cosa que influye bastante es la forma de organización en agrupaciones, alianzas, interacciones verticales. O sea, aquí estamos hablando de todas las agrupaciones, los colegios, el colegio médico, por ejemplo, el colegio de especialistas de psiquiatría, el colegio, o sea, tienden a organizarse no como, o sea, tienen tal vez una organización gremial, pero aparte de la organización gremial, tienen focos diferentes. Eso se da en este tipo de mercado, ¿sí? Y también acá habla sobre el poder de la asociación, los lobbies de grandes grupos dominantes, que por lo general pueden reflejar los precios. Esto es un tipo de falla de mercado que es un oligopolio o monopolio, dependiendo de cuántos oferentes hay en el mercado de X medicamento. Por ejemplo, en la vacuna del COVID, que al principio solo era AstraZeneca, Pfizer y no me acuerdo cuál era la otra, pero eran como tres. Entonces, y esas tres tenían dominado el mercado prácticamente, porque fueron las que más entrada tuvieron en todos los países. Y a los demás, aunque estuvieran, pero como no tenían los estudios ya bien marcados, entonces como que no muchos les dieron entrada. Entonces, ahí a eso se refiere con que existen lobbies de negociación y hay grupos dominantes dentro del mercado. Entonces, al final, todas estas características van a hacer que el mercado de la salud tenga que ser regulado, al igual que el de la gasolina, por ejemplo, es otro que necesita regulación del Estado. Ok, si no va que es cierto, si no va que era lo otro. Pero esos son los grandes inversores. Entonces, aquí las funciones económicas del Estado van a tratar de buscar siempre la eficiencia, la equidad y la estabilidad. ¿A qué se refieren con eficiencia? O sea, es tratar de corregir todas las fallas de los mercados, monopolios, las externalidades, los fallos de mercado. Las externalidades son las que ya habíamos hablado, ¿verdad? O sea, son beneficios, riesgos que se dan por la producción de cualquier factor productivo dentro de la economía. La inequidad se refiere a la distribución de la renta, o sea, que tanto en impuestos como gastos, o sea, todo sea completamente equitativo, o sea, y al final se redistribuya la renta y que no haya mucho gasto de bolsillo ni afecte mucho a la población el tomar cierta política pública o alguna tecnología médica dentro del sector económico. Y estabilizar es tratar de buscar de qué forma, de lo que estábamos hablando de los ciclos económicos, donde se está en auge o se está en depresión, entonces tratar de buscar medidas económicas con políticas fiscales que hagan que si estamos en la cima, pues tratemos de estar en la cima lo máximo posible. O sea, esas son políticas públicas que creo que las vamos a ver en la otra clase donde ya vamos a tocar lo que es la política fiscal,
pero son medidas que los estados hacen para que cuando el ciclo vaya subiendo, tratar de mantenerlo en lo más alto de la curva el mayor tiempo posible, ¿sí? Y cuando entre en depresión, que es el lado contrario, abajo del ciclo económico, tratarlo de sacar de lo más rápido, mayor manera posible y lo más rápido posible. O si en algún punto no lo pueden sacar de abajo, de la depresión, por lo menos se pueden hacer medidas económicas para aliviar el gasto que está teniendo la población. Todas esas son medidas que el Estado hace y todas esas medidas las tiene que implementar en cuanto a salud. Y acá les había puesto yo, que la economía, esos son como puntos para recapitular, que la economía siempre se basa en teorías, eso ya lo había mencionado, son métodos, técnicas de economía que analizan el sector salud. Eh, la salud al final, este se los puse acá porque es un gran debate que se tiene, que si la salud al final es un bien público, es un bien privado. O sea, ese es el eterno debate, porque esto va a depender, como lo hablábamos anteriormente, de cómo se maneje el país. O sea, si es un país neoliberal, si es un país socialista, si es un país universalista, o sea, depende de la política económica que el país tenga, así va a ser como considere la salud. Por ejemplo, en Estados Unidos la consideran prácticamente un bien privado. O sea, en Estados Unidos creo que solo hay en otros países más todavía rígidos, donde no hay nada, o sea, el Estado no se hace cargo de la salud de la población. O sea, prácticamente solo dejan la atención a las minorías nada más. Y todo lo demás tienen que comprar seguros o ver cómo se lo financian directamente porque el seguro no se hace cargo. Entonces ahí entra el debate de si la salud es un bien público o es un bien privado. Entonces los que piensan que es un bien privado, eso se va a caracterizar va a ser venta directa a las familias o venta directa a los individuos y al final esto es lo que sucede en un bien cuando se considera privado, que al final se va a excluir al que no pueda pagar, ¿sí? Entonces, acá los bienes, si la consideran un bien público, entonces ahí no, o sea, de hecho aquí todos se van a beneficiar independientemente si pagan o no pagan. Entonces, la salud, por lo menos aquí en el país, es considerada prácticamente como un bien público y privado, o sea, está en los dos. O sea, aquí no hay ni es considerada totalmente público, ni es considerada totalmente privada. O sea, porque todavía hay diferencias. Les voy a poner un ejemplo. Si de repente lo público fuera completamente igual a lo privado, así exactamente igual. O sea, tienen la misma calidad de atención, las mismas instituciones, todo lo mismo, o sea, les ofrecen resonancias magnéticas fácil, o sea, toda la tecnología y los atienden rápido y toda la gente quedara sumamente satisfecha de los servicios públicos en salud. Y la pregunta es, ¿cree que existirían servicios privados de salud? No lo buscaríamos. Exacto, porque la población no los necesita. Entonces, ese sería un ejemplo fácil de por qué les digo que aquí la salud es considerada como bien público y bien privado, se tiene los dos. Porque si todo fuera magnífico en una utopía donde todo lo que hace el Ministerio Público fuera exactamente igual al mercado de salud privado, entonces no existiría el mercado de salud privado, porque no tendrían ningún incentivo para invertir en eso, porque al final la gente no lo buscaría. Sí, Margarita Enríquez. Pero fíjese, por ejemplo, Europa todavía tiene también un sistema, algunos países tienen un sistema público y privado. La mayoría se va a lo público porque son excelentes, pues tienen buenos hospitales y todo esto. Sin embargo, hay personas que por acelerar los procesos
se mantienen siempre en lo privado. Ahí lo que sucede también es el poder adquisitivo para poder llegar a esa medicina privada. Entonces siempre estamos con esa dificultad de que aunque se tengan los mismos niveles o la misma calidad, las personas pueden también tener más acceso por la prontitud, digamos, que se puede dar un servicio. Sí, sí, de hecho, acuérdense que todo esto que estamos hablando es teórico. Entonces, en cuanto a teórico, acá, de hecho, la mayoría, por muy que digan que la salud es un bien público, nadie aquí, o sea, ningún país puede decir que la salud es completamente un bien público, porque igual, siempre van a existir lo público y lo privado, siempre, siempre, siempre. Por más que el Estado diga que va a ser un bien público, sí, es cierto, la consideran como bien público, pero siempre van a existir privados. O sea, no es que exista cero, porque nunca se va a llegar al cero. Siempre van a haber uno, dos, tres, pero no va a ser la mayoría. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en los lugares donde ustedes vean que la salud la consideran como un bien público, el mercado predominante en de oferta en salud va a ser privado y van a ser poco lo público. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que por más que digan ahí que es totalmente privado, porque se basa todo en compra de seguros, siempre existe los programas de Medicare, Medicaid y todos esos que al final atienden a la población, inmigrantes, gente que no tiene recursos, indigentes, o sea, siempre los atienden, o sea, tampoco los dejan morir, ¿sí? Pero el mercado en su predominancia es privado. Y aquí que estamos prácticamente como mitad y mitad, o sea, aquí no podemos decir que todo, la mayoría sí. Si nos vamos a números, la mayoría de personas, de toda la población, porque acuérdense que todo esto se basa en lo que usted mencionó, el poder adquisitivo, la PPA, o sea, el poder de la paridad adquisitiva de cada ciudadano en El Salvador no es muy buena. Entonces, al final, la mayoría termina consultando siempre en lo público. ¿Ya? Y hay personas que aunque tengan para invertir en lo privado, tampoco muchos se van a lo privado y siempre terminan en lo público. Ya cuando terminan en lo público, entonces se van a lo privado. Y también aquí entra una de las cuestiones que también es otro fallo, se podría considerar otro fallo, es las enfermedades catastróficas. Enfermedades catastróficas me refiero a cáncer, por ejemplo. Una enfermedad catastrófica de esa categoría le va a generar, aunque la persona que está cuidando a un familiar con cáncer, le va a generar un gasto de bolsillo tal que por más dinero que tenga, siempre va a terminar, o sea, al principio tal vez pueden vender una propiedad, venden la otra, la otra, la otra, y cuando bien que se están quedando ya casi que sin nada y que la enfermedad siempre sigue ahí, terminan en lo público, ¿sí? Entonces, a eso se refiere acá. Pero lo que quería que se llevaran también aquí es cuándo se considera que un bien es público y cuándo no. ¿Sí? Por eso se los puse acá, que para que un bien sea público, prácticamente son bienes y servicios que por A o B razón no se comercializan en el mercado como deberían de ser comercializados, porque a veces no se producen o si se producen, no se puede evitar que todos se beneficien de lo que se ha hecho, aunque no paguen. Por eso es que las características que tiene un bien público, yo se las puse acá. Las características básicas de un bien público es, primero, que no existe rivalidad en su consumo. Eso significa el principio de la no rivalidad. Eso significa, por ejemplo, un bien público, la acera donde caminamos. O sea, la acera donde caminamos no existe rivalidad en su consumo, porque por más que usted camine en la calle, no va a disminuir la cantidad de calle que tiene ahí, o sea, en la acera, pues, o sea, no le disminuye la cantidad de acera a otra persona. O sea, pueden caminar 10 a la misma vez y no o sea, no les priva a los demás de consumir ese bien, ¿sí?
Entonces, la otra es que tampoco se puede excluir. No se puede excluir a nadie del uso de ese bien. O sea, es el principio de la no excluibilidad. O sea, que no es posible excluir a nadie del consumo. Y ejemplos, la salud es una, la defensa nacional igual, la protección ambiental, la construcción de calles, puentes, todos esos son bienes públicos. Porque también, por ejemplo, si nos ponemos un puente, o sea, ¿qué empresa privada está incentivada a hacer un puente? Nadie. Porque al final de cuentas, cuando hagan el puente, no van a poner un peaje ahí y estar cobrando para que la gente pase sobre el puente que ellos han construido. O sea, si lo han construido, lo van a dejar ahí y cualquiera lo va a poder ocupar. Sí, no sé si me explico. Entonces, al final de cuentas, una empresa privada no tiene ningún incentivo para hacer ese puente. Por eso es que existe el Ministerio de Obras Públicas, porque se encarga de hacer, de construir todo lo que el mercado no puede, de otra forma, no lo proporcionaría. ¿Sí? Eso quería que les quedara bien claro. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, yo les hablo sobre el bien tutelar. Bien tutelar, a veces le dicen meritorio, porque son bienes sociales, o sea, que siempre de comercializarse en el mercado, lo hacen en cantidades menores que la que deberían de hacerse. Entonces, cuando la consideran, cuando los estados lo consideran como un bien tutelar, es porque como sea, el mercado tradicional o la oferta la van a hacer muy pobre, o si la hacen inalcanzable. Por ejemplo, si dijéramos, bueno, desde hoy en adelante ya no vamos a hacer, no vamos a dar servicios públicos en salud, todos lo dejarían al privado. Entonces, al privado, como desaparecería lo público, no todas las personas van a poder acceder a lo privado. Entonces, a eso se refiere, de que si se deja así, eh, no va a satisfacer las necesidades reales de la población. A eso se refiere cuando lo consideran como un bien tutelar. Y por eso, una de las características básicas de cuando es un bien tutelar o meritorio es que lo protegen, o sea, el consumo debe ser protegido y que no dependa de la capacidad adquisitiva individual, cuando lo consideran como un bien tutelar. Cuando los estados consideran a la salud como un bien tutelar, entonces protegen la salud y la hacen que no dependa de la capacidad adquisitiva individual. Entonces, este es un eterno debate que se tienen acá. Entonces, al final de todo este debate, siempre se va a encontrar entre qué es mejor, si eficiencia o equidad, o los bienes tienen que ser proporcionados por el mercado o por el Estado, o si dejamos que todo se haga como ellos quieran, hablamos de liberalismo, ¿verdad? Por eso les puse todos los dos extremos. Si hablamos de liberalismo, en ese caso dejan que el mercado se encargue si proporcionó y satisfizo las necesidades de la población, bueno, y si no, también. Y el intervencionismo es al contrario, o sea, donde el Estado interviene en todo, absolutamente en todo, en la banca, en la salud, en la economía, en todo. Entonces, al final, el rol que va a tomar el Estado va a ser para tratar, en pocas palabras, para tratar de limitar el riesgo de todos los fallos del mercado que se den en el mercado de salud, por ejemplo. Ah, Estamos hablando de todas las medidas que el Estado va a ocupar es para tratar de combatir todos los fallos del mercado que hablábamos, las competencias imperfectas, las externalidades, de que la salud es un bien público, las desigualdades en la renta, los ciclos económicos. ¿Ah? Entonces, al final, todos los esfuerzos que el Estado va a hacer van a ser para tratar de minimizar todos los fallos que se dan en el mercado de la salud. Entonces, ¿qué creen? Aquí les puse esta pregunta para que podamos debatir. Si creen que de verdad tiene que haber
una intervención del Estado en el mercado de la salud? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo creo que de eso dependería de cómo estamos considerando el mercado de cada país, porque era lo que usted mencionaba, si pensamos que nuestro mercado va a ser neoliberal o capitalista, entonces el Estado no debería tener ninguna intervención. Sí, exacto. O sea, es dependiendo de cómo consideren, pero ¿ustedes qué creen que debería de ser? ¿Sí debería de intervenir? Porque esta pregunta realmente yo se las puse acá, porque la respuesta real va a depender del contexto. Entonces, tal y como usted lo mencionó, depende del contexto desde donde se vea y depende de las políticas públicas y de cómo, de qué maneje el Estado, si es un Estado socialista, si es un Estado neoliberalista, o sea, todo eso va a depender de ellos. Si para ellos son liberales y dejan que el mercado se encargue de tratar de quitar todos los fallos, aunque ellos saben que no los van a lograr porque, de hecho, por eso se llaman fallos de mercado. Porque como en salud, el mercado tradicional no funciona como debería, entonces siempre va a tener fallos de mercado que el mercado no lo va a lograr cumplir, ¿ya? Si volvemos esto es algo complejo, pero si volvemos a la pandemia del COVID, Estados Unidos se supone que es uno de los países más desarrollados. ¿Y por qué hubieron tantas muertes por habitante en Estados Unidos si se supone que es uno de los países donde dice que la salud es mejor? ¿Mm? Ahora les decía, esta pregunta es algo compleja, porque de verdad en Estados Unidos hubieron más muertes por habitantes que en varias partes del mundo. O sea, cuando las- la pandemia atacó con fuerza y de hecho hubieron una gran mortalidad en Estados Unidos a comparación de otros países. ¿Mm? Sí, Camilo Correa. ¿Alguien tenía levantada la mano anterior? No sé si quería decir algo. Sí, con respecto a la pregunta, Ah, en el caso de nosotros sí, porque digamos el Estado es el que rige la salud en nuestro país, ¿verdad? ujú. Entonces el gobierno pues tiene, como decimos, ¿verdad? En el caso de nuestro país, pues todo lo que es la intervención, ¿verdad? De la economía y las leyes también que ha estado poniendo, entonces siempre va a intervenir lo que es el Estado. Y Sí, con respecto a la pregunta que dice de la muerte, ¿verdad? En realidad sí, ¿verdad? Vale también que en este país sí hubieron registros como más asertivos que en nuestro país, porque en nuestro país, pues al principio, acordémonos que las personas que salían positivas, la respuesta tardaba 3 días y entonces a veces se entregaban con protocolo y en realidad no era COVID, ¿verdad? Al final. sí, Entonces, eso también en nuestro país pues afectó, ¿verdad? sí, es cierto, sí hubieron sesgos, pero la clave acá fue el abordaje, porque al final, como les puse el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos, si ustedes van a las tasas de mortalidad por habitante, entonces las de Estados Unidos fueron más grandes que las de El Salvador, aunque obviamente la población ahí es más grande que la de El Salvador, pero estamos hablando de muertes por habitante. Entonces ahí estamos eliminando todo lo que es la densidad poblacional. Entonces, la diferencia es que como allá están basados en un mundo privado, o sea, la medicina y la salud la ven como un bien privado prácticamente, entonces no tuvieron mucha respuesta colectiva. Ujú. Porque el Estado prácticamente para lograr parar una pandemia, o sea, necesitábamos acciones colectivas, buscando el bien poblacional
en un global, así como hizo El Salvador, más o menos. Sí, Camilo, tiene la palabra. Sí, gracias, doctor. Fíjese que, bueno, en cuanto a la primera pregunta que usted realizó, bueno, yo considero que sí, el Estado tiene la responsabilidad constitucional de hacer una oferta tanto de bienes y servicios en salud y garantizar de que toda la gente o la mayoría de la población tenga acceso a esos bienes y servicios, tanto para poder realizar una prevención y una atención en cuanto a salud, ¿verdad? Entonces, para mí sí, el Estado tiene una gran responsabilidad en cuanto a la atención en salud, independientemente del modelo económico que tengamos. Porque si dejamos a libre demanda del mercado, entonces van a haber muchos servicios a los cuales a través del servicio público no vamos a tener acceso. No va a acceder la población y exacto, excelente aporte, sí, de hecho es parte de la Constitución, pero porque por eso le ponía los puntos de vista, porque aquí, por lo menos en el país, la salud está considerada como un bien público. Sea, aquí, aunque haya un mercado, pero un mercado privado, sí, hay mercado privado, pero la salud en sí, como está así como lo mencionó Camilo, está dentro de la constitución política del país. O sea, la salud debe ser garantizada para toda la población, independientemente si puede o no puede pagar, porque está considerada como un bien público. Y con Sí, respecto a lo que mencionaba, doctor, de lo de la pandemia, bueno, usted lo dejó entrever ahí en su comentario. Es decir, en Estados Unidos el Estado no intervino, no tomó ningún tipo de medida y las personas cada quien hizo lo que creyó conveniente, ¿verdad? En cambio aquí, desde el primer día, hubo una intervención del Estado poniendo las reglas, buenas o, bueno, que algunos las consideraban buenas, otros no, pero igual tomó partido en el sentido de que dio directrices de cómo la población tenía que hacer incluso para hacer las compras. Pues. Entonces, esa fue la diferencia y por eso considero yo de que no fuimos creando una inmunicidad de rebaño muy, a través del tiempo y no fuimos inmunizando de manera natural, incluso antes de que nos vacunáramos en un 100% de la población, ¿verdad? Ujú. No, y es cierto, o sea, fue el abordaje, o sea, cómo se abordó, porque aquí la abordamos de manera colectiva y buscando un bien colectivo. En cambio, allá, o sea, en Estados Unidos, no, allá siempre lo dejaron y ahí estaba, tal vez hasta que ya vieron que era mucha la mortalidad, entonces hasta ahí tal vez tomaron medidas. Entonces, lo que busca al considerar la salud como un bien privado es que el mercado se encargue. En cambio, cuando se considera un bien público, no, porque se busca garantizar la salud total de toda la población. Entonces, hay medidas de contención y todas las medidas que se hicieron en la pandemia, poniendo de ejemplo la pandemia, fueron en busca el post colectivo, pues. Entonces, cosa que si no fuera considerada así, hubiera sido público, se hubiese dejado así tal y como estaba. No se hubiese intervenido hasta que tal vez hubiera salido mucho de control. Hasta ahí hubieran intervenido, cosa que sucedió allá. Sí, Elizabeth. Buenas tardes, sí, con lo que usted decía sobre por qué hubieron más muertos allá en Estados Unidos que acá. Como usted mencionaba, el hecho de que Estados Unidos tiene un sistema de salud mixto, pero a predominio de privado, vea. Ujú. Que si bien dice que sí hay algunos programas de asistencia que están como para personas que no tienen hogar o ancianos, pero realmente no es que den una cobertura al 100%, ¿verdad? También la estructura del estado de salud, bueno, de los servicios de salud de ellos, obliga más que todo a que tengan ellos seguro privado y en una pandemia en donde ya sabemos que Estados Unidos está constituido por bastante tipos de personas, pues migrantes y eso que muchas veces no tienen acceso a estos seguros,
no es que puedan llegar fácilmente pues a consultar a cualquier emergencia, o incluso si consultasen no es que fueran a contar con todo, porque dice de que uno puede ir a la emergencia, pero también tiene que ver qué capacidad de pago va a tener para poder solventar ese servicio. Y si en algún dado caso se no tiene la capacidad de pago, pues tiene que hacer una gestión con el Estado para que éste le ayude un poco a poder solventar eso, porque la mayoría de veces pues son privados. Entonces, en esa pandemia que nadie estaba preparado para eso y no es como un sistema de salud que esté enfocado en políticas preventivas, entonces pues los resultados pues iban a ser de la manera que fueron, vea. Y de hecho se han ido haciendo modificaciones porque dicen de que ahora, como se decía, ¿verdad? Que cuando se da lo de los seguros, hay personas que ocultan ciertas informaciones porque usted si va a aplicar un seguro y ya tiene una patología previa, pues obviamente no va a tener la misma posibilidad de que se lo brinden o no, vea, o incluso le pueden como modificar el seguro, vea. En cambio, en Estados Unidos, pues ahora ya están dando ciertas leyes en las que los seguros ya no pueden negarle a los pacientes que tengan enfermedades crónicas como antes se hacía, vea. También, pues creo yo que también les dan, bueno, todos tienen derecho a lo del parto y a cuidados neonatales, eso sí, pero realmente una cobertura al 100% no tienen. Entonces eso pues les afecta, no es como que uno puede llegar a cualquier unidad de salud y lo van a dar, incluso puede llegar al seguro, lo estabilizan y después lo derivan, vea, pero no les requiere mayor costo como allá. Y excelente, excelente. De hecho, a este punto quería llegar al final, de que por mucho que, pues sí, pues nos vamos al caso de que estamos agarrando ahorita de Estados Unidos, que por mucho que ahí también digan que al final la salud es un bien prácticamente privado y dejen que todo, prácticamente todo lo ocupe se ocupe el mercado de regular todo, siempre va a necesitar intervención del Estado, porque Elizabeth lo dijo claramente, si no van a surgir abusos, se van a dar abusos, así como lo estaba mencionando la compañera. En el caso de los seguros, si de repente había una persona con una patología crónica y que por ley se tiene que meter a un seguro y los seguros no la quiere nadie porque, o sea, una persona que ya tiene muchas patologías y le va a generar más gasto que ingreso, entonces, al final, antes, o sea, solo vez le decían los seguros queda afuera y ni siquiera tenía, o sea, no la dejaban entrar, ¿sí? Entonces, al final terminaba consultando, aunque tuviera toda la ciudadanía y todo, al final terminaba consultando en lo poco que ofrecía lo público porque los mismos seguros les habían negado la entrada. Entonces, ese es un abuso, ¿sí? De parte de las aseguradoras para los ciudadanos estadounidenses. Entonces, por eso fue que el mismo Estado se vio obligado a crear regulaciones que limiten esos abusos, ¿sí? Entonces, por mucho que un Estado diga que la salud la consideran bien privado y que no van a intervenir, siempre van a ver obligados a intervenir porque siempre si no, si todos se lo dejan a la empresa privada, al final la empresa privada van a terminar haciendo algún tipo de abusos al consumidor y siempre van a necesitar algún tipo de intervención del Estado. ¿Sí? Creo que esto es lo que les traía para esta clase. ¿A qué hora se termina esta clase? A las, creo que no, 5:30, ¿verdad? Sí, 5:30, doctor. No sé si tienen alguna consulta o algo que quieran que les aclare. Si no, hasta aquí lo dejaríamos. Para la siguiente clase, ahí vamos, yo les voy a poner unas indicaciones lo que falta de acá. Les voy a poner la retroalimentación y las sugerencias también para que se les haga fácil también el trabajo del final, porque también no quiero que estén sobrecargados y
o sea, completamente, por decirles algo, estresados en tratar de sacar algo que al final de cuentas yo creo que no lo van a alcanzar a lograr hacer, ¿sí? Porque lo que me interesa más que todo es que sepan ocupar los conceptos y que puedan aplicarlos, ¿sí? Tenía levantada la mano alguien acá. Hola, doctor. Sí, yo. Sí, dígame. No, fíjese que nada más revisando con lo de la rúbrica, estábamos viendo con el tema, como yo actualmente trabajo en bienestar magisterial. El detalle que como ahí puedo tener acceso, como por ejemplo los aranceles de los servicios contratados de los hospitales, por ejemplo, un decir del Hospital Diagnóstico, Hospital San Francisco, en ese caso nos podemos basar con esa información, sería de la gerencia técnica de la que es para pagos. No sé si se podría hacer en ese caso, ¿sí? ¿O usted me sugiere algo diferente? De bienestar magisterial y va a estudiar los pagos de servicios. Ajá, como tenemos toda esa información, todos los aranceles, los costos de, por ejemplo, ultrasonografías, estudios, y aparte de eso tenemos también como los pagos mensuales y anuales que se hacen de ese hospital, de la institución al hospital, ¿verdad? Por los servicios prestados. De hecho, sí, sí, porque lo harían, lo enfocarían desde ese punto de vista. Entonces, el tema, por ejemplo, podría ser estudio del costo en servicios extra hospitalarios por ponerle nombre, de policlínico, si hay en Sacamil, de bienestar magisterial. Entonces ya se entiende que en el tema lo que van a estudiar son los costos extra. O sea, Ok. no los de adentro, o sea, no los que ya tienen contratados, sino las compras de servicios. Ah, ok, Pero exactamente. sí se puede, sí se puede. De Ok, hecho, lo tendrían que enfocar de esa forma, de que lo que van a hacerlo es un estudio de costos extra, no los extra. propios, porque una cosa es que los que ellos ya invierten, porque todos los médicos, insumos y todo, es algo ya programado. O sea, porque ellos son en base a salarios, ya saben cuánto les van a pagar, ya saben cuánto. O sea, es un costo casi que fijo, ¿me entiendes? En cambio, lo de la compra de servicios, no. La de compra de servicios es completamente variable porque ahí va a depender a demanda. Entonces, ese es un costo totalmente diferente que de hecho en algunos meses va a ser mayor al costo fijo o a veces va a ser menor también, dependiendo de cómo se movió la demanda en esos meses. Ujú. Ok. Sí, Y lo último, doctor, para no entretenerlo, por ejemplo, puede ser de años anteriores, por ejemplo, 2023. sí, Lo que sucede es que como yo voy auditando ciertos años, ya hay información que ya la tengo, ¿verdad? sí, sí, O de tiene hecho. que ser de... No, 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 no. De hecho, lo ideal es, por ejemplo, si van a hacer un estudio de eso, es que ya cuenten con los datos cerrados. O sea, de hecho Ok, es mejor así, porque si vamos a estudiar, por ejemplo, el 2023 ya cerró. Entonces van a tener los datos desde enero a diciembre del 2023 y ya los pueden delimitar en el tiempo y ya está cerrado todo ese año. No es lo mismo como que dijéramos de enero del 2024 a la fecha. O sea, es un año fiscal que no ha cerrado, no ha finalizado todavía. ok, ¿Sí? y excelente, entonces sí lo vamos a hacer, doctor. Muchas gracias. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Yo quisiera que me permitiera al finalizar la clase, doctor. Ok, ok. Quédense. También Karen Jiménez también se podría quedar si gusta después de finalizar la clase. Si no, hasta aquí llegamos. Para mí es un gusto. Yo me largaría hasta lo que sea. Entonces, nos veríamos el otro sábado. El otro sábado ya nos vamos a ver al horario habitual, siempre a las 2. Creo que solo esta clase iba a ser así, a esta hora. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Excelente, Gracias. excelente. Gracias, Buenas doctor. Fin de Doctor, buenas tardes. semana. tardes. Buenas tardes. Gracias. Ok.